Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver tres tipos de herramientas que podemos utilizar en nuestros proyectos para tener el código más ordenado y nuestra arquitectura en orden. Por una parte vamos a ver PHP CSS Fixer, que es una herramienta que nos va a permitir tener nuestro coding style en orden. Esto es, eliminar imports que no necesitemos, líneas en blanco no necesarias y otras muchas opciones que nos permite esta librería. Por otra parte, vamos a utilizar PHP Stan, que es una librería que se utiliza para el análisis estático de nuestras aplicaciones y que nos va a ayudar a comprobar que los parámetros, por ejemplo, que recibe una función son los que se esperan de la capa anterior, entre otras muchas funcionalidades, y además esto nos va a permitir el no tener que hacer tantos test unitarios en nuestro código, ya que este análisis estático nos va a ayudar a comprobar un montón de cosas sin necesidad de tener que implementar un test unitario para cada uno de estos casos de uso. Y por último veremos cómo añadir PHP Add a PHP Stan, lo que nos va a permitir tener un control de nuestra arquitectura. Esto es que básicamente esta librería nos va a permitir añadir unas reglas en nuestro proyecto en el que podremos definir qué capas dependen de cuáles. En una arquitectura hexagonal, que es la que vamos a ver en este caso, nosotros vamos a tener una capa de adapter, una capa de application y otra capa de domain. Y lo que vamos a hacer es definir unas reglas para que la capa de domain no dependa de la capa de application y que la capa de application no dependa de adapter. Con esto, ejecutando un comando, sabremos de forma súper fácil si nuestra arquitectura se está acoplando entre sus distintas capas. Para este ejemplo voy a utilizar nuestro Symfony Build Repository, que es como un skeleton para aplicaciones Symfony nuevas, y vamos a hacer todo el proceso desde cero, implementando nuestros casos de usos y aplicando estas herramientas a medida que lo hacemos para que veáis cómo funcionan. Vamos a ver un uso súper básico, pero como siempre lo que queremos en este canal es que a partir de este vídeo vosotros podáis descargaros el repositorio y hacer más pruebas, así como aplicar estas técnicas en vuestros proyectos para que día a día consigamos tener unas aplicaciones más organizadas y que nuestros flujos de trabajo sean más óptimos. Así que vamos a empezar utilizando esto como plantilla. Voy a crear un nuevo repositorio dentro de CodeNipTech. De momento lo dejaré privado, pero cuando lo veamos en stream lo haré público. Y aquí le voy a llamar CodeNip, por ejemplo. CodeNip Quality Tools, por ejemplo, le voy a llamar. Creamos el repositorio y ahora lo que voy a hacer es clonarlo en mi máquina local. Entonces voy a venir a mi terminal y dentro de esta carpeta, que es donde tengo todos los proyectos del canal, voy a hacer un git clone de este repositorio. Voy a entrar dentro del proyecto y lo voy a abrir con PHP Storm y vamos a empezar a configurarlo todo. Como veis, aquí tengo las instrucciones de cómo funciona, así que simplemente las voy a seguir para crear mi nuevo proyecto. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre a todas las ocurrencias de Symfony App, como indico aquí, y lo que voy a hacer es cambiarlo por el nombre de mi aplicación. Así que le voy a dar a reemplazar en todo el proyecto y voy a cambiar Symfony App por CodeNip Quality Tools. Vale, reemplazo todas y lo que voy a hacer es restablecer esta que es del README, aunque bueno, esto al final lo vamos a eliminar. Vale, ahora si os fijáis aquí ya tengo todo lo que quiero. Lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí es eliminar la base de datos, que no la vamos a necesitar. Vamos a quitar este depends on también, a quitar el volumen. Vale, esto es simplemente porque en este ejemplo no voy a necesitar base de datos. Y aquí, bueno, esto lo vamos a dejar tal cual. Vale. Y ahora lo que podemos hacer es abrir una terminal y hacer un make start. Ya tenemos creado nuestro contenedor y ahora vamos a seguir los pasos, que son acceder con make SSH dentro del contenedor, y ahora aquí en el README pone que podemos ejecutar este comando para crear una nueva aplicación. Vale, entonces lo voy a pegar y le voy a poner aquí -- version 6.4, vale, para crearlo con la última LTS. A la hora de grabar este vídeo creo que ya está la versión Symfony 7.0.1, pero bueno, como sabéis siempre nos gusta trabajar con LTS porque son las versiones que tienen soporte a largo plazo y las que podemos mantener más en el tiempo. Sobre todo si trabajamos en una empresa o en ámbito empresarial, siempre se recomienda el uso de estas versiones. Vale, ahora lo que voy a hacer es mover todo el contenido que hay dentro de Project al raíz. Bueno, no es move, que es mv. Y lo que voy a hacer es copiarme el punto .env al raíz y del gitignore me voy a copiar todo esto y lo voy a pegar en el gitignore que tengo en el raíz. Y ahora esta carpeta project ya la puedo eliminar.
Vale, simplemente con estos pasos, como en Docker ya tenemos configurado Apache y PHP, si yo ahora navego a localhost al puerto 1000, veis que ya tengo mi aplicación funcionando. Así que ahora ya podemos empezar con la primera de las herramientas, que es PHP CS Fixer. Como veis, en su documentación oficial lo que recomiendan es instalar PHP CS Fixer en una carpeta aparte para que tenga su fichero Composer JSON y Composer Log independientes de nuestro proyecto, aunque también podemos instalarlo como dev dependency. Yo lo que voy a hacer es seguir estos pasos recomendados y lo que voy a hacer entonces es crear esa carpeta. Vale, tools PHP CS Fixer, como veis ya se ha creado aquí, y ahora voy a ejecutar el Composer Require dentro de esa carpeta. Le voy a poner menos dev, y como veis ahora dentro de PHP CS Fixer tengo la carpeta vendor con todas las dependencias y el Composer JSON y el Composer Log. A continuación lo que voy a hacer es crear un fichero en el que voy a definir las reglas que quiero utilizar en mi proyecto. Para ello, en el raíz voy a crear un fichero .phpcsfixer.dist.php. Vale, le vamos a dar aquí a cancelar y dentro voy a pegar este contenido. Este es un contenido que suelo copiar y pegar en todos mis proyectos y básicamente le estoy definiendo pues las reglas que quiero utilizar. Le estoy indicando dónde está el directorio source, le estoy indicando que si no existe el directorio /var que lo cree, que en este caso sí que existe porque está aquí, y luego las reglas, vale, aquí estoy utilizando las reglas de PHP 8 y algunas reglas customizadas, vale, como por ejemplo los espacios en blanco antes y después de los statements, concatenar espacios, importar los namespaces, vale, bueno, aquí podéis hacer un seguimiento de todas estas reglas, así como ir a la documentación oficial y ver cuáles tenéis disponibles. Aquí tenemos algunas reglas, como por ejemplo el array push, que lo que va a hacer es que si utilizamos array push nos va a recomendar que en vez de esa sintaxis utilicemos la típica de poner el nombre del array con los corchetes y asignarle el nuevo valor, y algunas otras más, ¿vale? Y después deshabilitar algunas reglas que vienen definidas por defecto, como por ejemplo el YODE-Style, que hace unos años estaba de moda. Esto es lo que significa, por ejemplo, poner el valor antes de la comparación. Imaginaos que tenéis una variable que es isActive, pues en vez de poner isActive igual a false, pues ponerlo al revés, ¿vale? Poner false igual a isValid. Porque además con herramientas como phpStan ya nos va a decir cuando lo ejecutemos si en vez de estar haciendo una comparación estamos poniendo un igual y estamos haciendo una asignación. Vale, y ahora para ejecutar esto, en vez de ir directamente a vendor, bin y etcétera, lo que voy a hacer es en el Composer JSON inicial, aquí debajo, en los scripts, voy a crear uno nuevo. Y este se va a llamar Analyze Standards. ¿Y esto por qué es? Si os fijáis, aquí se está ejecutando el PHP CS Fixer en la carpeta source con el -- dry run. Esto lo que significa es que se va a ejecutar, pero no va a aplicar ningún cambio. Esto suelo hacerlo porque normalmente después en la fase del pipeline, imaginaos que estéis utilizando GitHub Actions, lo que me gusta es poner un paso que ejecute este Analyze Standards para que en el caso de que haya algo que no esté como debería, dé el error y el pipeline falle. Esto lo que va a hacer es que si trabajáis en un equipo de varios desarrolladores, os va a forzar a que el coding style sea igual para todo el código que se suba al repositorio. Y después también tengo otro que es el fix standards, que lo que va a hacer es ejecutar ese comando pero sin el dry run. Esto lo que va a hacer es aplicar las reglas que hemos definido en este fichero a todo nuestro proyecto, o es decir, a todo lo que esté dentro de src. Podéis hacerlo también para la carpeta de test, pero en este caso como no tenemos test porque es un proyecto nuevo, pues simplemente lo vamos a dejar para src. Vale, lo que voy a hacer a continuación es preparar este proyecto para utilizar una arquitectura hexagonal como hemos visto en otros ejemplos, en el que nosotros vamos a tener una carpeta adapter donde van a estar todas las dependencias externas, es decir, todo lo relacionado con el framework, ORMs, mensajería síncrona como Rabbit, bueno, todas esas dependencias o acoplamientos a librerías externas van a estar dentro de esa capa de adapter. Luego vamos a tener una capa de application donde vamos a tener nuestros casos de uso, y por último la capa de dominio donde vamos a tener entidades, excepciones de dominio y todo lo relacionado con la lógica de negocio. Así que aquí voy a crear las tres carpetas. Esta carpeta controller la puedo eliminar y ahora tengo que venir a configuración y en el fichero de rutas, si os fijáis aquí está apuntando a src controller y esto ya no va a existir más. Lo que va a existir ahora es dentro de adapter, va a existir framework http controller.
Vale, entonces dentro de este controller voy a crear un controlador que se va a llamar healthCheckController. Bueno, si os fijáis aquí no me está poniendo el namespace y eso es porque tengo que configurar PHP Storm. Vale, esto es independientemente del proyecto. Si estáis utilizando Visual Studio Code seguramente lo hagáis de otra forma distinta, pero básicamente lo que tengo que hacer aquí en directorios es decirle que esto es el root, src son los sources y aquí le voy a decir que el namespace va a ser app y var va a estar excluido. Vale, de esta forma si yo ahora creo el controlador, voy a borrarlo para que veáis el ejemplo. Si ahora le doy a crear una nueva clase, veis que ya me está poniendo el namespace. Por otra parte, si os fijáis, aquí el strict types me está diciendo que es de PHP 7.0 en adelante, así que lo que voy a hacer también es configurar el intérprete y para ello me voy a venir aquí, voy a borrar estos, añadir uno como siempre desde Docker Compose y voy a seleccionar el nombre del contenedor. Le damos a OK. Vale, vemos que reconoce la versión PHP 8.2 y lo que voy a hacer aquí ahora es seleccionar también la versión 8.2. Con esto ya estaría configurado. Ahora lo que voy a hacer es extender de Abstract Controller y voy a crear un método que se va a llamar invoke, que va a devolver un response, vale, también de Symfony. Y aquí lo que voy a hacer es un return this JSON sin ningún contenido, vale, simplemente un endpoint al que yo voy a llamar y si me devuelve un 200 significa que mi aplicación está funcionando. Vamos a definir la ruta y esto va a ser /healthCheck, el nombre va a ser healthCheck y los métodos permitidos van a ser en este caso simplemente get. Y ahora en el fichero de rutas lo que voy a hacer es cambiar esto, en vez de src controller pues va a ser src adapter framework http controller y aquí lo mismo app y de tipo atributo, ¿veis? Ya lo define por defecto así Symfony. Entonces lo que estamos indicando es que los controladores van a estar dentro de esta ruta y el tipo de ruta va a ser de atributos. Entonces aquí simplemente extendiendo de Abstract Controller y utilizando atributos para definir la ruta ya la tendríamos. De hecho, si hacemos un bin console debug router, veis que ahora aquí tengo el endpoint healthCheck de tipo get en /healthCheck. Asimismo, si vengo al navegador y pongo /healthCheck, veis que me está devolviendo un 200. Vale, podemos abrir la terminal, darle aquí a todas las peticiones, refrescar y vais a ver aquí este healthCheck que está devolviendo un 200. Ahora vamos a probar PHP CSFixer. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí tengo un espacio en blanco y después aquí pues voy a utilizar un request. Imaginaos que por alguna razón yo aquí importo el request y después lo borro porque no lo necesito y este import se queda aquí sin utilizar. Bueno, pues yo haciendo composer y fix standards, vale, podéis utilizar abreviaturas en vez de poner fix standards, que es lo que tenemos aquí, vale, fix standards, podéis poner fs y él internamente lo que va a hacer es autocompletarlo. Vale, si yo lo ejecuto, veis que aquí ha hecho dos cambios, uno en kernel, que bueno, no lo vamos a tener en cuenta, y otro en healthCheckController. Si vamos al healthCheckController vais a ver que ha eliminado el espacio en blanco y es import. Entonces, de esta manera, sobre todo lo que os comentaba, si estáis trabajando en equipo, va a ser muchísimo más fácil que todo vuestro coding style sea idéntico, porque simplemente, incluso utilizando un pre-commit hook, ya a nivel de Git, podéis hacer que se ejecute el composer fix styles antes de hacer cada commit y lo que va a hacer es que el estilo de todas las ramas sea el mismo. Ahora vamos a pasar a PHP Stan. PHP Stan es una librería para análisis estático que, como ya os mencioné al principio del vídeo, lo que va a hacer es hacer una especie de ejecución estática de nuestro código para comprobar que todas las definiciones que tenemos se corresponden. También nos va a ayudar, por ejemplo, a que si nosotros tenemos un método que espera un parámetro de tipo string y desde la capa anterior puede ser string o nulo, ya nos va a dar un error. Esto puede ser, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, un caso en el que nuestro controlador recibe un parámetro que puede ser de tipo string o tipo null y nosotros se lo pasamos a un caso de uso de nuestra capa de aplicación que solo puede recibir string.
Si nosotros hacemos el código y lo probamos, en principio no va a haber ningún problema porque vamos a hacer un test a lo mejor en el que le pasemos un string y va a funcionar porque siempre vamos a esperar eso, pero no estamos comprobando si se le pasa null y esto puede romper nuestra aplicación. Entonces, con este análisis estático, sin necesidad de crear test unitarios o test funcionales para comprobar cada caso de uso, vamos a ser capaces de ver este tipo de errores simplemente ejecutando el comando de php-stan. Vale, para instalarlo simplemente vamos a hacer un compose require --dev de php-stan. Aquí le vamos a decir yes para que ejecute la receta y cree todo lo necesario. Y si os fijáis, me acaba de crear aquí un fichero que se llama php-stan.dist.neon y aquí trae los parámetros por defecto. Yo voy a copiar estos que ya tengo, que son los que suelo utilizar también en mis proyectos, en el que en vez de utilizar el nivel 6 utilizo el nivel 8. Vamos a ponerle las extensiones, la ruta que es en source y las rutas excluidas, es decir, que por ejemplo kernel PHP no lo verifique. Y el directorio temporal va a ser /php-stan. Vale, esto aquí lo tengo ahora oculto, pero si le doy a que me muestre archivos excluidos, dentro de var, si os fijáis, aquí me va a crear todos los archivos temporales que necesite cuando se ejecute. Lo que voy a hacer para ejecutarlo va a ser, una vez más, venir a mi composer JSON y aquí en los scripts voy a añadir uno nuevo que va a ser analyze php-stan. Y esto lo que va a hacer es el php-stan analyze con el "-c", que es para el fichero de configuración, y le voy a indicar qué fichero es. En este caso es php.dist, bueno, aquí está mal, .dist.neon. Y bueno, para los tests también deberíamos tener un archivo, pero como en este caso no lo estamos utilizando, simplemente lo voy a quitar. Así que si ahora hago un composer ap, que es lo mismo que analyze php-stan, vale, me está dando un error porque sobra esta coma, pero si lo ejecuto, veis que va a hacer el análisis estático y no me está dando ningún error. Entonces vamos a crear un error intencionadamente para ver efectivamente que esto nos va a ayudar a comprobar nuestro código sin necesidad de tener que hacer tantos tests. Y lo que voy a hacer para ello es, bueno, crear un caso de uso para comprobarlo. Antes de esto, lo que voy a hacer es añadir las extensiones, porque si os fijáis aquí en la documentación, tenemos extensiones para los principales frameworks y para librerías. Veis, tenemos aquí algunas como para Doctrine, PHP Unit, Symfony, pues luego para Cert, Mocker y etcétera. También tenéis extensiones no oficiales, pues para Laravel, Drupal, WordPress, etcétera, y luego reglas third party rules, ¿vale? Que tenéis para otro tipo de reglas que necesitéis en vuestros proyectos. Normalmente no vais a necesitar tantas. Yo lo que sí que voy a hacer es instalar las de Symfony y entonces vamos a ejecutar primero estas reglas. Vamos a hacerlo un poco más grande aquí. Así que vamos a ejecutar estos dos comandos para que me instale la extensión installer. Le voy a decir yes para que instale todo lo necesario. Y mientras esto se instala, voy a copiar las de Symfony. En este caso, veis, tenemos aquí varias reglas y lo que voy a hacer es instalar el php-stan Symfony. Vale, como siempre, acordaos si vais a trabajar con esto de ir a la documentación, ver todas las opciones y ver cómo podéis aplicar todas estas reglas en vuestros proyectos. Lo ideal es empezar a utilizarlas desde que un proyecto es reciente, porque así a medida que el proyecto vaya creciendo vais a ir teniendo control sobre todo, porque sí que es cierto que si tenéis un proyecto que a lo mejor lleva 3-4 años en producción y es bastante grande, cuando ejecutéis por primera vez php-stan os van a aparecer tantos errores que hasta os va a frustrar de alguna manera, pero bueno. Lo que podéis hacer también con php-stan es empezar por un nivel más bajo, ¿vale? En vez de empezar en el nivel 8 como he hecho yo aquí, pues poner nivel 2 o nivel 1 e ir cubriendo todas las reglas poco a poco hasta que lleguéis al nivel 8. Vale, ahora que ya tengo esto, vamos a hacer aquí un caso de uso. Vamos a crear el hipotético caso en el que tenemos un controlador para crear usuarios, tenemos el caso de uso en application y luego tenemos el repositorio. Bueno, el repositorio de momento no lo vamos a crear, pero sí que vamos a crear el controlador y el caso de uso. Aquí dentro de controller voy a crear una carpeta user y voy a crear aquí un user controller. Vale, este va a extender de abstract controller y va a tener un método público que va a ser create. Y esto va a devolver un response. Vale, entonces, como ya vimos en otros vídeos, aquí podríamos crear un argument resolver de Symfony que lo que va a hacer es permitir que en vez de inyectar aquí el request object, inyectar un DTO que ya tenga todos los parámetros validados que queremos. En este caso, aquí lo que voy a hacer dentro de HTTP es crear DTO/request.
Y dentro de esta carpeta voy a crear una clase de ejemplo que va a ser createUserRequest. Vale, aquí esto va a tener un constructor y este constructor va a tener dos propiedades simplemente para el ejemplo. En este caso van a ser públicas porque van a ser read-only y va a ser de tipo string el nombre y luego vamos a tener también un email que va a ser nullable. Bueno, aquí creo que puedo ponerle ya, como estamos utilizando PHP 8.2, read-only, y puedo quitar esto y quedaría más limpio. Y aquí voy a crear un método público estático que va a ser createFromRequest. Esto sí que va a recibir el objeto request de Symfony. Como veis, estamos en la capa de adapter, así que no habrá ningún problema en acoplarse a Symfony. Y esto va a devolver una instancia de sí mismo, un self. Y aquí lo que voy a hacer es, pues voy a obtener data, que va a ser un JSON decode de request getContents, y le voy a poner true para que me lo convierta en un array asociativo. Y ahora lo que voy a hacer es un return new self, y esto lo que va a recibir es data de name y data de email. Vale, entonces ahora nosotros a este user controller, al método create, le podemos pasar create user request, y ahora aquí podemos en application crear una carpeta use case, y aquí le voy a crear un caso de uso. Bueno, voy a crear una carpeta llamada user para tenerlo todo más organizado y dentro create user. Aquí de momento voy a tener un método público que va a ser create, y esto va a recibir un string que es un name y un string que es un email. Y esto ya lo dejo a propósito para que veáis cómo funciona PHP Stan. Y aquí le voy a poner que devuelve void de momento porque no quiero poner nada. Vale, simplemente como ejemplo. Ahora en mi controlador puedo crear un constructor en el que voy a inyectar un private read only create user, que es el caso de uso, y aquí voy a hacer un this create user create, y del request voy a obtener el nombre y el email. Vale, súper sencillo. Y aquí pues voy a devolver un this simplemente para que no se queje, JSON, un objeto vacío y response created, vale, porque acabamos de crear un recurso. Entonces, si os fijáis, yo tengo un create user request en el que tengo nombre e email, pero el email puede ser nulo. Sin embargo, en mi controlador se lo estoy pasando al caso de uso y el caso de uso espera que el email sea de tipo string. Entonces, si yo ahora hago un composer ap, veis que me está dando un error aquí y dice que el parámetro 2email del método create en createUser espera un string y le estoy pasando string o nulo. Vale, entonces, sin PHP Stan, lo que tendríamos que hacer es un test unitario para el caso en el que se le pasa un email tipo string y ver que todo funciona correctamente, y luego un test en el que le pasamos nulo y hacer la gestión de la excepción o lo que queramos hacer con ese caso de uso. Como veis aquí, con PHP Stan lo único que tendremos es que crear un test unitario para comprobar el caso en el que el nombre y el email son válidos, porque como ya me está dando este error aquí, yo ahora sé que lo que tengo que hacer en este caso, por ejemplo, es ponerle aquí que el email puede ser nullable. Entonces, si ahora ejecuto otra vez el análisis estático, veis que ya no tengo errores. Este es un ejemplo muy sencillo, pero puedo deciros que trabajo con PHP Stan en mi día a día y es súper útil porque os va a dar un montón de información sobre el código que estáis haciendo. Otra cosa también muy útil es utilizar las definiciones para los arrays. Por ejemplo, este JSON decode devuelve un array, en este caso, con clave valor. Entonces, otra cosa que suelo hacer yo es poner aquí var array y decirle la definición del array. En este caso va a tener la clave que es de tipo string, porque van a ser name e email, y después como valor puede tener string o null. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, veis que ahora me está dando un error diciéndome que create user request constructor que espera string y le estoy pasando string o null.
Yo aquí podría definir un array shape indicando que name va a ser siempre string y que email va a ser string o null, y de esa forma el análisis estático pasaría. Pero lo que sí que os recomiendo yo cuando utilicéis esto es que siempre que tengáis un array o un método, por ejemplo, que devuelva array o que reciba un parámetro que es de tipo array, que hagáis la definición con la notación, porque así php-stan va a ir comprobando todos los tipos de array que pasan como parámetros se devuelve como respuesta y comprobando que donde se esperan tienen la estructura que se espera en el sitio en el que se van a consumir. Vale, y esto es súper útil. Ya os digo yo que al principio es un poco costoso, sobre todo cuando hacéis el código y luego ejecutáis el análisis estático y veis todos los errores, pero con el paso del tiempo va a hacer que vuestro código sea muchísimo más robusto. Y por último vamos a ver cómo integrar PHP-add con PHP-stan. Como veis aquí en la documentación, pues básicamente tenemos que instalar la librería y añadirla a PHP-stan y después configurar nuestras reglas. Si vamos aquí a Getting Started, veis que necesitamos hacer un Composer Require de PHP-add para instalarlo. La activación automática se hace a través del extension installer que vimos antes y luego tenéis el modo manual que es en el php-stan.neon añadir la extensión. Y después en nuestro fichero php-stan-neon tenemos que definir el servicio y crearlo. Veis, aquí tenemos varias opciones y aquí está el test class que lo que va a hacer es ejecutar nuestras comprobaciones. En este caso, como veis aquí, lo que se indica es que se está creando una regla que lo que está en dominio no puede depender de lo que esté en application y lo que esté en infrastructure. Podéis poner una clase en concreto también o algún vendor en caso de que no queráis acoplar vuestro código o lo que esté en domain a una librería en concreto, ¿vale? Y después podéis poner una cláusula because para que muestre el mensaje de error. Y luego para ejecutarlo pues simplemente se utiliza el binario para analizarlo pasándole el fichero de configuración que hemos creado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a instalar la dependencia. Vale, vamos a venir a nuestro fichero php-stan-this.neon y lo que voy a hacer es añadir aquí abajo esas nuevas reglas. Vale, el ignorar las built-in clases que son propias nativas de PHP, por ejemplo, y que me muestre el nombre de las reglas. Y a continuación services, lo que voy a hacer es ponerlo aquí para definir el servicio. Y ahora lo que tengo que hacer es crear esta clase. Entonces aquí voy a crear una carpeta tests. Dentro php-add y aquí dentro voy a crear mi clase. Antes de nada tengo que venir aquí a mi Composer JSON y bueno, si os fijáis aquí el namespace app está en src, pero aquí tengo pp-test. Lo que suelo hacer yo es quitar esto para que sea simplemente test y que el namespace coincida. Vale, también voy a venir aquí a php-storm y en directories le voy a decir que la carpeta test son test y lo mismo que hicimos con app, vamos a poner aquí test barra y que genere este namespace para los nuevos recursos. Y ahora aquí dentro lo que voy a hacer es crear ese test que se va a llamar architecture test. Vale, lo creamos, esto puede ser una clase final tranquilamente y como veis el namespace coincide ahora. Y aquí lo que voy a hacer es definir un par de métodos. En este caso lo que voy a hacer es definir una regla en el que todo lo que esté dentro de app domain no dependa de application y adapter y todo lo que esté dentro de application no dependa de adapter. De esta forma al ejecutar ahora composer app lo que va a hacer es ejecutar el análisis estático y además me va a ejecutar esto de aquí. Vale, me está dando un pequeño error, vamos a hacer un composer dump autoload, un composer update también para que actualice el fichero composer para los namespaces y vamos a probar ahora otra vez. Vale, como veis ahora no tenemos ningún error, pero se están ejecutando las comprobaciones, es decir, se está comprobando nuestro análisis estático de que esas reglas estén bien y además se está ejecutando este architecture test. Vamos a ponerlo a prueba. En el caso que vimos antes, nosotros tenemos este create user, pero aquí no hemos hecho nada. Lo que voy a hacer ahora es crear un repositorio para persistirlo. Entonces aquí dentro de adapter, lo que voy a hacer es crear un directorio que va a ser database /orm /doctrain /repository. Vale, imaginaos que en este caso vamos a utilizar doctrain. Y aquí voy a crear un doctrain user repository. Y esto va a tener un método save, ¿vale? Vamos a crear aquí el método save que va a recibir un usuario.
Dentro de dominio voy a crear una carpeta entity, que es donde va a estar mi usuario. Así que vengo, creamos user y aquí vamos a crear un constructor que va a tener private read only string name y lo mismo para el email, pero en este caso puede ser nullable. Y ahora vamos a crear los setters. Vamos a venir aquí abajo y vamos a crear un método público getName que va a devolver name y vamos a ponerle que devuelve un string y por otra parte getEmail que va a devolver el email y en este caso puede ser null o string. Vale, ya tenemos nuestra entidad. Si os fijáis aquí ahora me dice que podría ser read only, pero cuando trabajéis con entidades de Doctrine no hagáis lo de ponerle aquí final porque como trabaja con reflexión Doctrine internamente os va a dar problemas, entonces simplemente dejadlo así, aunque os dé el error, vuestro ID y ya está. Ahora que tenemos el usuario puedo venir al repositorio y decirle que para salvar un usuario necesito un user. Aquí le voy a poner void de que no devuelve nada y aquí pues persist into database. Vale, vamos a dejarlo así. Entonces ahora venimos a nuestro caso de uso. Imaginaos que yo ahora vengo aquí y digo, bueno, pues necesito persistir. Voy a crear un constructor dentro de mi caso de uso que está en application y vamos a meter un doctrine user repository y aquí lo que vamos a hacer pues simplemente es un this user repository save y necesitamos un usuario, así que lo voy a crear. Esto recibe un name y un email y se lo voy a pasar aquí. Vale, súper sencillo. Entonces, el caso de uso recibe el usuario y lo persiste en la base de datos. Vale, esto estaría funcionando perfectamente, pero si yo ahora ejecuto mi análisis estático y las reglas de arquitectura, veis que aquí me está saltando una de las reglas que dice que createUser, que está en application, no debería depender de una clase que está en adapter. Entonces, como podéis ver, esto es súper intuitivo y muy sencillo porque podéis estar trabajando y en un momento determinado creáis una clase que depende de una capa más exterior y eso os estaría dando una violación en vuestra arquitectura. Entonces, cuando os encontréis con este tipo de errores, decís, ah, vale, pues application no puede depender de adapter, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una abstracción utilizando una interfaz para que ese repositorio esté en domain y no dependa de adapter. Pues muy sencillo, lo hemos visto un montón de veces, así que aquí en domain voy a crear repository y dentro voy a crear una interfaz que va a ser user repository y aquí voy a venir a este método que tenemos en el doctrine user repository y lo vamos a pegar aquí. Y ya estaría. Entonces ahora me tengo que venir a mi caso de uso y en vez de instanciar este doctrine user repository, lo que haría sería poner la interfaz y eliminar esto. Entonces ahora si ejecuto el análisis, vemos que ya no falla. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es desacoplar nuestra capa de aplicación de la capa de adapter porque no puede conocerla, pero sí que puede conocer la capa de dominio. De esta forma tenemos la arquitectura protegida porque de adapter puede conocer application y de application puede conocer domain, pero no en el sentido contrario. Bueno, y una última cosa que se me olvidaba, que es que ahora que creamos la interfaz, lo que tenemos que hacer aquí es un implement user repository, ¿vale? Para que Symfony conozca de esto. Y lo que haríamos sería delegar al framework la implementación de esta interfaz y su implementación concreta. Esto significa que nosotros aquí en Service podríamos decir entonces que esta interfaz, vale, vamos a copiarnos el namespace, vale, esta es la interfaz y lo que haríamos sería decirle qué clase está utilizando, pues decirle class y ponerle aquí pues la de Doctrine User Repository. Vale, de esta forma, como os comento, vale, aquí no está autocompletando porque tengo que activar el plugin de Symfony y así lo podéis ver mejor. Vale,
Veis, aquí me está navegando a la interfaz y aquí a la clase concreta. Aquí, por ejemplo, a veces suele fallar y lo que hay que hacer es definir primero el servicio. Lo que haría simplemente sería esto para que utilice el auto-wiring y ya estaría. Entonces, como podéis ver, lo que estoy haciendo es simplemente desacoplar en mi arquitectura estas capas. Es decir, que en dominio no voy a conocer application y adapter, y en application no voy a conocer adapter, y estoy delegando a la configuración del framework esta asociación de la interfaz a la implementación concreta. Bueno, y esto es a grandes rasgos los que os quería mostrar respecto a PHP CSS Fixer, PHP Stan y PHP Add. Son herramientas que utilizo en mi día a día, no solo en la empresa en la que trabajo, sino en mis proyectos personales, y que me ayudan simplemente con dos instrucciones como pueden ser Composer FS o Composer AP, tener el coding style y el análisis estático de mis aplicaciones y las reglas de arquitectura bajo control, sin necesidad de tener que estar comprobándolo mano a mano o al trabajar con compañeros, al hacer el code review, tener que estar pendiente de que las implementaciones y los desacoplamientos sean los correctos. En la descripción de este vídeo dejaré el enlace al repositorio para que podáis practicar con él y utilizarlo en vuestros proyectos, y como siempre, si tenéis alguna duda, dejadlo en la caja de comentarios e intentaremos responderlas. También tenéis disponible nuestro canal de Discord, del cual también dejaré el link en la descripción de este vídeo, para que podáis hacer cualquier pregunta o sugerencia sobre lo que acabéis de ver en este vídeo. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo.